Hola, ¿cómo están? Soy Andrés David Meneses, educador ambiental del Jardín Botánico de Bogotá, un lugar muy especial dentro de la ciudad capital. Bienvenidos y bienvenidas a la Jornada de Sostenibilidad 2023. ¿Sabías qué son los corredores de polinizadores? Los corredores de polinizadores entonces son entornos más amigables con organismos que justamente desarrollan esta labor de polinización en las plantas. Recuerden que es importante que las plantas sean polinizadas para que ellas puedan reproducirse sexualmente. Al hacerlo, va a poder haber una mayor variabilidad genética. Organismos como abejas, organismos como mariposas, organismos como cucarrones, moscas, entre otras, son parte de estos organismos polinizadores. Sé que de pronto muchas personas tienen mucho miedo a algunos de estos organismos, abejas especialmente porque tienen una gran fama de que pican. Bueno, la verdad, ninguna abeja pica porque ninguna abeja tiene pico. Algunas sí tienen aguijones y entonces aguijonean. Quienes tienen aguijones son las hembras, ¿sí? Los machos no poseen aguijón y ellas no nos van a aguijonear. Sin embargo, si te encuentras con una abeja hembra, es mejor hacerle la vida más fácil. Ella no está buscando aguijonearte. Ella está buscando comida, ella está buscando alimento, ¿sí? En las flores de muchas plantas, como las que tenemos por ejemplo en este jardín de plantas nativas. Entonces sería importante más bien reconocer la diversidad que tenemos en nuestros entornos urbanos antes de sacar una chancleta y acabar con la vida de estos organismos. ¿Sabías que Latinoamérica es la región con la mayor diversidad de plantas del planeta? Y asimismo con una gran diversidad de organismos polinizadores, y muchos de ellos viven exclusivamente en nuestros territorios. Bogotá, ciudad capital de Colombia, tiene también una diversidad importante de plantas. Aquí tenemos un pequeño jardín de plantas nativas. Esta, por ejemplo, le llaman senecio, es una planta de un color bastante llamativo, muy adaptada a vivir en la alta montaña. Es una planta que podemos considerar tener en jardines a esta altitud y puede atraer polinizadores. Sus flores son muy semejantes a las de los girasoles, por ejemplo, solo que más pequeños. De este otro lado tenemos una planta que le llamamos salvia. Salvias, la verdad, hay muchas en el mundo. Muchas son casi exclusivas de Colombia. Bien, y esta es una planta también nativa de Bogotá. Puede atraer unos impresionantes y hermosos polinizadores llamados abejorros o abejas grandes. Generalmente los reconocemos porque son peluditas. Sí, dan algo de miedo, lo sé, pero son supremamente interesantes. Gracias a los bombos o los abejorros tenemos papa. Gracias a ellos tenemos lulo. Gracias a ellos tenemos una gran cantidad de frutos que, de lo contrario, sería imposible tenerlos en nuestra mesa o adornando nuestros jardines o siendo parte de nuestros ecosistemas. Un llamado a que conozcas las plantas nativas de tu territorio, y puedes preguntarlo en viveros locales, en inventarios de la flora local. Hoy, en época de redes sociales, es más fácil que tengas algún conocido que trabaje con plantas, ingeniero, ingeniera forestal, bióloga, biólogo. Acude a una universidad, seguramente te darán una importante razón y tú ayudarás a cuidar cada vez más la vida sobre nuestra casa, el planeta Tierra. Ustedes pueden estarse preguntando, bueno, chévere, polinizadores, chévere, plantas nativas, pero ¿cómo las cuidamos? Lo más recomendable sería que tomaran un curso muy corto y básico de jardinería. Es importante saber cómo podarlas. No todas tienen la misma facilidad para uno tomar unas tijeras y, digamos, hacerles un corte y tener la capacidad de regenerarse. Algunas hay que saberlas cortar. Entonces, por eso, una invitación a que tomen un curso básico. En muchas ciudades se ofrecen, si no pueden tomar cursos virtuales. Otra cosa muy importante para el cuidado de las plantas es también conocer la cantidad de agua que requieren. Y también es importante conocer un poquito de la biología de las plantas. Si son plantas de vivero, muy probablemente el vivero al que ustedes le compren esa planta, pueden pedirle algunos consejos de cómo es el riego para esa planta, qué tanto abono requiere, si yo quisiera podarla, cómo debo hacerlo. De algunas, lastimosamente nativas, no tenemos
alguna información. Entonces, pues qué chévere que se animen y ustedes nos ayuden justamente a tener y aunar esa información que nos hace falta justamente de nuestros territorios y nuestras plantas.